Hola, cordial saludo. A continuación presentaremos la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva mediante una línea de tiempo. Nuestro grupo está conformado por Faris Benavides Pizarro, Paola Córdoba Oñoro, Yaira Pérez Fernández y quien les habla, Yairis Cardona Freite, maestrantes en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Nuestro recorrido histórico se encuentra en un rango que va del año 1900 a la actualidad. Este recorrido por decenios inicia en el año 1900 a 1910, donde se establecen los primeros debates sobre educación como un derecho fundamental en muchas conferencias internacionales. Se establece la Ley 39 de 1903, que promovió la creación de escuelas rurales, y el concepto de inclusión fue entendido como ese acceso general a la educación, fomentando así la alfabetización como base para la inclusión. A nivel histórico, se consolidó el transporte ferroviario, que permitió la expansión del sistema educativo a muchas zonas alejadas. De 1910 a 1920, se crea la Liga de las Naciones como base para la paz, y surgen los primeros programas de educación especial para niños sordos en Colombia. El decreto 491 de 1917 sobre escuelas especiales fomenta el derecho a la inclusión y un enfoque centrado en la discapacidad sensorial. A nivel histórico, se desarrolló la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Esta guerra impulsó los debates sobre derechos humanos, incluyendo la educación como base para la paz. Estos programas de educación especial en Colombia abordaron las necesidades de estudiantes sordos y marcaron un avance en la educación inclusiva. De 1920 a 1930 se da la expansión de escuelas para la educación de maestros en Colombia. Se firmaron los primeros tratados internacionales que reconocen los derechos de los niños en la Declaración de Ginebra de 1924. En la Ley 89 de 1923 se establece una mejor organización del sistema educativo atendiendo a las minorías étnicas y rurales. A nivel histórico se presentó la crisis económica de 1929. Esta crisis puso en evidencia la necesidad de implementar políticas educativas más inclusivas para combatir las desigualdades. Dándole continuidad a la línea del tiempo explicada por nuestra compañera Yairis, voy a hablar qué sucede desde las políticas desde 1930 hasta el 1960. Comencemos. En 1930 hasta el 1940 se vio marcada por la Ley 100 de 1936. Desde el marco legal, la educación en zonas rurales, que quiere decir que la educación trascendió más allá de esas zonas urbanas. También se garantizó la libertad de elegir el tipo de educación y las instituciones educativas. A los maestros le mejoró la formación, creando escuelas como la Escuela Normal Superior. Ahora, desde el 1940 al 1950 suceden varias cosas muy importantes. Una de ellas es que la educación básica se vuelve obligatoria y igual para todos. Todos tienen el acceso a ella. Adicional a esto, también encontramos que se crean nuevas escuelas en la parte agrícola. Y por primera vez con la resolución 514 se crea el examen oficial para los estudiantes de bachillerato, es decir, el IFES. Ahora hablemos un poco lo que sucede desde el 1950 al 1960. Se ve muy marcado por el decreto 321 de 1954, que crea el programa de educación especial. En 1948 hay una declaración de los derechos humanos, que esto impulsa a la creación de los derechos educativos. Por eso que esta fecha es muy importante para la parte educativa. Y en 1950 se crea el programa de ICETEX, que ayuda a esas personas o a esos estudiantes de poblaciones de bajos recursos. 1960 a 1970, primera base del cuestionamiento de la educación segregada. En esta etapa comienzan a surgir críticas hacia los sistemas educativos que excluían a niños y niñas con discapacidad, ubicándolos en instituciones separadas o negándoles el acceso a la escuela común. 1970-1980. Avance hacia la integración, concepto de integración escolar. Surge la idea de los niños y niñas con discapacidad no deben educarse exclusivamente en instituciones especiales, sino que deben participar parcialmente en escuelas comunes. Integración, sin embargo, muchas veces es física, pero no pedagógica ni social. Ley de Educación
para todos los niños con discapacidades, 1975, Estados Unidos. Esta ley federal obliga a escuelas públicas a proporcionar educación gratuita y adecuada a todos los estudiantes con discapacidades. Marca un antes y un después en la educación especial y sirve de modelo para otros países. También exige la creación de programas individualizados y la participación de las familias. En la percepción social comienza a instalarse la idea de que la discapacidad no debe ser una causa de exclusión y se da más importancia al entorno educativo como factor de inclusión o exclusión. 1980-1990. Consolidación del enfoque inclusivo. Año Internacional de las Personas con Discapacidad. 1981. Proclamado por la ONU. Este año visibiliza los derechos de las personas con discapacidad a nivel mundial, promoviendo la igualdad de oportunidades y la participación plena en la sociedad. Genera importantes debates sobre la necesidad de transformar los sistemas educativos. Enfoque de derechos humanos. Se empieza a reconocer que el acceso a la educación no es solo cuestión de caridad o asistencia, sino un derecho fundamental que debe garantizarse con justicia, adaptaciones razonables y cambios estructurales. Convención sobre los Derechos del Niño, 1989. Este tratado internacional jurídicamente vinculante establece el derecho de todos los niños a la educación sin discriminación de ningún tipo. Exige a estados adaptar sus sistemas educativos para incluir a todos los niños, respetando sus diferencias, promoviendo su desarrollo integral. La educación inclusiva en Colombia ha avanzado significativamente en las últimas décadas. Entre 1990 y 2000 se reconoció el derecho a la educación para todos, especialmente para las personas con discapacidad. La Constitución del 91 estableció la educación como un derecho fundamental y la Ley 115 del 94 promovió la atención a la diversidad. Además, la Declaración de Salamanca promovió una educación integradora al proponer que todos los estudiantes, incluidos aquellos con discapacidad, aprendan juntos en escuelas regulares. Planteó que el sistema educativo debe adaptarse a las necesidades de cada estudiante, valorando la diversidad como una riqueza y no como un obstáculo. Esta visión influyó en políticas que hoy promueven la inclusión en Colombia. De 2010 al 2020, la inclusión se consolidó como parte esencial de la equidad y la paz. Se expidió la Ley 1618 del 2013, que garantiza el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Los decretos 1421 y 2017 regularon el servicio educativo inclusivo. El Acuerdo de Paz del 2016 y la Agenda 2030 fortalecieron el enfoque de justicia social al promover una educación inclusiva y equitativa como base para la reconciliación, la reducción de brechas y el desarrollo sostenible en Colombia. Desde el 2020, Colombia avanza hacia una política pública robusta de inclusión educativa. El proyecto de ley 026 de 2020, la nota técnica del Ministerio de Educación 2022 y el proyecto de ley 333 del 2024 busca garantizar una educación equitativa, accesible y respetuosa de la diversidad. Estos avances reflejan un compromiso creciente por transformar el sistema educativo en uno verdaderamente inclusivo para todos y todas. Muchas gracias.